Don Mario, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Mucho gusto, don Mario, buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, bienvenido. Mario, buenas noches. Bienvenido Mario. a la orden. Esto también lo revisaste, ¿verdad? Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Leonel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Buenas noches a todos. Bienvenidos, buenas noches. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y siempre por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en un principio, ahora y siempre, Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega San Juan, por San Pablo, ruega por nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar nuestra clase en continuación de la clase de la semana pasada en la que habíamos hablado de la encarnación. Ahora vamos a añadir que se encarnó de María la Virgen. Y esto trae una serie de consecuencias que vamos a estudiar y que nos ayudarán a comprender la grandeza de María. Entonces, vamos a hablar del siguiente temario, la obra de la Encarnación, la Virgen María, Madre de Dios, las figuras y profecías de la Encarnación, los nombres de Cristo, Cristo como el único mediador, perfecto entre Dios y los hombres, maestro, sacerdote y rey, y toda la vida de Cristo es redentora. Bien, entonces, para poder entender el origen de la encarnación, hay que ir a la primera carta de Juan, en capítulo 4, versículo 9, en donde nos explica que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Por tanto, la encarnación demuestra de un modo fehaciente el amor de Dios hacia todos los seres humanos. Y Dios Padre nos entrega a Dios Hijo. Y no nos lo entrega simbólicamente, nos lo entrega asumiendo nuestra naturaleza humana completa, alma y cuerpo. Pero con la particularidad de que quien asume esa naturaleza humana es el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, el Concilio de Antioquía en el año 268 y posteriormente el Concilio I de Constantinopla y el Sínodo Romano del año 382 tuvieron que condenar la herejía de Arrio. Quien Arrio era un sacerdote que negaba la divinidad del Verbo y negaba que Jesucristo fuera Dios. Por tanto, para Arrio, Jesucristo era un hombre muy especial, pero un simple hombre. Y Arrio es condenado en el Concilio de Nicea el año 325. Entonces la Iglesia ha querido recordarnos otra vez que el que subsiste desde toda la eternidad como Hijo eterno del Padre es el que se encarnó. Y con la encarnación asumió nuestra naturaleza humana en su única persona. Sin dejar de ser Dios, empezó a ser hombre. Los errores que negaban la naturaleza humana de Cristo son herejías que rechazan que el cuerpo de Cristo sea real o que el alma de Cristo sea real. Entonces los que dicen que su cuerpo no es real son los docetas. Docetismo quiere decir apariencias que tienen diversas presentaciones, diversas variantes, pero el trasfondo del docetismo es que ellos piensan que todo lo material es malo y por tanto en Cristo lo material tiene que ser solo aparente porque Cristo es Dios y Dios es bueno. Entonces el cuerpo es material, el cuerpo es malo. Error. Los gnósticos que piensan que hay tres grupos de seres humanos, unos que son ellos, los iluminados, otros que son los espirituales, los cristianos, y el tercer grupo, ¿verdad? El resto. Bueno, en carnales. Entonces, esos errores llevan a ese desenfoque en el misterio de Cristo. Entonces, los docetistas afirman que Cristo tuvo un cuerpo celeste, un cuerpo puramente aparente. Claro, eso tiene la consecuencia de que si eso fuera así, Cristo no se habría encarnado de María, ni habría nacido realmente, ni habría muerto en la cruz. Otros docetas dicen que aparece de repente en Judea, sin necesidad de nacer, de ser gestado, de crecer.
Y San Juan tuvo que combatir ese tipo de errores y lo hace en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, y en su primera carta, en capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces, Arrio y otro hereje llamado Apolinar de la Odisea niegan que Cristo tenga verdadera alma humana. Apolinar es muy importante porque influye durante varios siglos en las controversias cristológicas que hubo en la posteridad. Entonces, Apolinar está intentando defender la unidad de Cristo y su impecabilidad. Y por eso sostiene que el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, desempeña las funciones del alma espiritual humana, pero que no puede tener alma porque el alma tiene pecados y por tanto no podía tener alma. Grave error en su concepción. Esto significa negar la verdadera humanidad de Cristo, que es compuesta, igual que en todos los hombres, nuestra humanidad es compuesta de cuerpo y alma. Este error fue condenado en el Concilio I de Constantinopla y en el Sínodo Romano del año 382. Por otro lado, hay otro hereje que se llama Nestorio. Nestorio era patriarca de Constantinopla, por tanto ocupaba un puesto muy importante, pero usaba un lenguaje en el que daba a entender que en Cristo hay persona humana y persona divina, sujeto divino y sujeto humano, por tanto dos personas que están vinculadas moralmente, pero no físicamente. Otro error que es el nestorianismo. Entonces, ¿cuál es el origen de este error cristológico? Este error cristológico origina un error mariano. Rechazan, por tanto, el título de María como Madre de Dios. En griego, Theotokos. Bueno, entonces dicen ellos, María sería Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. Hace poco me decía una persona que unas señoras, cuando rezan el Ave María, dicen Santa María, Madre de Jesús. No dicen Madre de Dios. Ellas lo han cambiado por Madre de Jesús. ¿Qué indica esto? Indica que estas señoras profesan este error cristológico, exactamente este error de Nestorio. Y por eso no creen que sea la Madre de Dios, porque creen que en Cristo hay dos personas, una humana y otra divina. Entonces aparece San Cirilo de Alejandría, un padre de la iglesia, y el concilio de Éfeso en el año 431. Y ahí ya se nos deja claro que la humanidad santísima de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina. Es decir, su sujeto es el Hijo Eterno del Padre, que asumió en el tiempo una humanidad perfecta de María la Virgen y que la hizo suya desde la concepción y ya no la dejará nunca. Por tanto, Cristo se ha hecho hombre no por 33 años, sino para siempre. Éfeso entonces llega a decir que María es con toda verdad la Madre de Dios. Porque ella humanamente concibe al Hijo Eterno del Padre. ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. La virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Hijo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Otra herejía llamada monofisismo. Entonces, ellos dicen que solo hay una naturaleza. Mono, uno, fisis, naturaleza. Tiene sus antecedentes en el apolinarismo y en una mala comprensión de la doctrina y del lenguaje que empleó San Cirilo, pues por parte de Eutiques. O sea, Eutiques interpreta mal a San Cirilo. Y Eutiques afirmaba que Cristo es una persona que subsiste en una única naturaleza,
y que la naturaleza humana fue absorbida por la divina. Algo así como que el pez más grande se come al más chico. San León Magno condena ese error. Entonces el Concilio de Constantinopla en el año 553 subraya la unidad de Jesucristo y nos dice que se unen las dos naturalezas de Cristo en un solo sujeto, una sola hipóstasis. Hipóstasis es una palabra griega que significa sujeto, pues es un solo sujeto. Y ese único sujeto es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, en Cristo hay tres ciencias. Hay tres ciencias. En cuanto a hombre, tiene un conocimiento adquirido, pero además tiene una ciencia infusa, infundida desde toda la eternidad, y tiene la ciencia beata propia de los que ya están en el cielo. Porque Cristo, sin dejar de estar en el cielo, se hace hombre. La ciencia adquirida de Cristo es la que él adquiere en el hogar de Nazaret, en el pueblo de Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, en la compañía con sus papás. Esta es la ciencia adquirida, cuando aprende a leer, a escribir, a caminar, a correr, a hablar, cuando aprende las buenas maneras. Entonces, esa ciencia no puede ser ilimitada, porque Cristo como hombre es limitado y él quiso progresar. Por eso San Lucas dice en el capítulo 2, versículo 52, que crecía en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Bien, entonces adquirir aquello que la condición humana adquiere de un modo experimental es propio de Cristo en cuanto a hombre. Aprende a usar los cubiertos, aprende a caminar, aprende a usar las herramientas en el taller de San José. Aprende a referirse a las personas mayores. Bien, pero Isaías 11, capítulo 11, versículos 1 al 3, trae una profecía mesiánica en donde dice que reposará sobre él, es decir, sobre el Mesías, el Espíritu del Señor, y menciona los 7 dones del Espíritu Santo. Esta es la ciencia infusa. Un conocimiento que no es adquirido por un trabajo de la razón, un conocimiento que es infundido por Dios directamente en nuestra inteligencia. Entonces, en su conocimiento humano, Jesús demuestra que penetra los pensamientos secretos del corazón de los hombres. ¿Verdad? Y cuando echa los mercaderes del templo, cuando echa a los mercaderes del templo, Jesús con eso está, pues, demostrando qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Y por eso los echa. Porque sabe que no es solo lo exterior, ¿no? Es que interiormente han profanado el templo de Dios. Pero también tiene la ciencia de los beatos, es decir, de los que están en el cielo, de los bienaventurados. ¿Por qué? Porque nunca ha dejado de estar unido con la sabiduría divina, porque Él es la sabiduría divina, Él es la persona del Verbo. Él se encarna, pero no deja de ser el Verbo, no deja de ser la sabiduría de Dios. Entonces tiene un conocimiento humano, goza en plenitud de la ciencia, de los designios eternos que había venido a revelar y no necesita estudiar teología. Como hombre estudió la Biblia, fue a la sinagoga, sí, pero como Dios no necesita estudiar teología. En cuanto a hombre, es infalible. Si admitiéramos un error, sería tanto como admitir un error en el verbo, porque en Cristo solo hay una persona, la divina. Y por tanto, sería entonces decir que Dios se puede equivocar. Si pudiéramos nosotros pensar en alguna ignorancia de Jesús, pues estaríamos diciendo que no es Dios. Por tanto, hay cosas en las que Él reconoce ignorar
Esto, ¿verdad? Solo lo sabe el Padre Celestial, ni el Hijo lo sabe. Por ejemplo, habla así cuando declara que Él no tiene misión de revelar aquello. Ejemplo, el día del juicio final. ¿Cuándo será esto? ¿Verdad? ¿Será ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos de Dios. ¿Verdad? Entonces, aténganse a lo que Dios ha preparado. Bien, con eso declara que como hombre no está facultado a revelar aquello. Pero no podemos decir que Cristo se dio cuenta que era hijo de Dios el día de su bautismo. Sería un grave error decir eso. Aquí hay una universidad donde dicen eso, una universidad católica. Eso es falso. Cristo se da cuenta que es Dios, que es el verbo redentor desde que está en las entrañas de su madre. Por eso la teología católica, cuando piensa que Cristo posee ya en la tierra la visión inmediata de Dios, niega que en Cristo haya fe, no necesita fe. La fe la necesitamos los que todavía no tenemos la visión beatífica, pero Jesús tiene la visión beatífica. Entonces, en Cristo hay dos naturalezas, por tanto, hay dos inteligencias y hay dos voluntades. Quiere decir que hay una inteligencia humana y una divina, una voluntad humana y una divina, porque en Cristo hay naturaleza humana y naturaleza divina. Y hay unas operaciones en Dios, en Jesucristo, que llamamos teándricas, que son aquellas operaciones en las que lo humano, el hablar, el imponer las manos, es un instrumento de la operación divina. Cuando Jesús hace lodo y unge los ojos ciegos de el ciego Bartimeo, bueno, pues con eso, su acto humano mezclar saliva con polvo, convertirlo en lodo, ungir los ojos, son actos humanos en los que actúa la divinidad. A eso lo llamamos operaciones teándricas. En el siglo VIII hubo una furia iconoclasta, como la que hay ahora. Mira que están derribando imágenes y rompiendo imágenes. Y fue resuelta ya en el siglo VIII por el Papa. Porque el Papa declaró, si Cristo es verdadero hombre, es lícito representar su imagen, porque Él tiene un rostro verdadero. Entonces, esta disputa de las imágenes que hubo en tiempos del emperador León Isáurico fue resuelta. ¿Verdad? Es listo representarlo en frescos, en iconos, en bajorrelieves, porque Él es verdadero hombre. Entonces, pues ya el concilio de Constantinopla, ya a comienzos del siglo VIII, pues se originó esta crisis por el emperador León Isáurico, pero fue resuelta. Entonces, la razón es esta, el verbo se hizo carne, su humanidad es verdadera, no es aparente. Su cuerpo es limitado, por tanto se puede pintar el rostro humano de Cristo, imagen visible de Dios invisible. Se reúne el segundo concilio ecuménico en Nicea el año 787. Y ahí la iglesia reconoce que es legítima su representación en imágenes sagradas. ¿Por qué? Porque ahí, el cuerpo de Cristo tiene particularidades individuales que expresan la persona divina del Hijo de Dios y es por eso representable. Claro, no había cámaras fotográficas entonces, pero ahí no se podían sacar rostros de personas mediante un clic. Sin embargo, si hay pintores, siempre los ha habido. Y leyendo el Evangelio se puede sacar una perfecta iconografía de Jesús. Los rasgos del cuerpo humano son hechos suyos por Cristo. Y por eso se pueden pintar en una imagen sagrada y se pueden venerar. Porque al venerar esa imagen veneramos a la persona
que allí es representada. El alma de Cristo no es divina por esencia, es humana, es creada, es perfeccionada como las almas de los demás hombres, mediante la gracia habitual, que es un don de Dios, un don permanente, una disposición estable, sobrenatural, que perfecciona el alma y que la hace capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Entonces, Cristo tiene un alma humana, perfecta, pero quiere crecer en la gracia como hombre. Es santo como lo anunció el arcángel Gabriel a Santa María en el momento de la anunciación. La humanidad de Cristo es radicalmente santa, es fuente, es paradigma de la santidad de todos los hombres. Y por eso la gran devoción del pueblo cristiano a la humanidad santísima de Cristo, el corazón de Jesús, las llagas de Cristo, el niño Dios, Jesús Nazareno, Jesús sepultado, es la humanidad de Cristo. Bien, entonces resulta que como la naturaleza humana de Cristo fue elevada a la mayor unión con la divinidad, con la persona del Verbo, por eso la podemos representar con una gran perfección. ¿A qué llamamos unión hipostática? Desde el punto de vista de la humanidad del Señor, la unión hipostática es un don, el más grande que se haya podido recibir. ¿En qué consiste? Consiste en que se unen las dos naturalezas en una única persona, la del Verbo, con 4 notas características inconfusas, indivisas, inseparables e inmutables. Entonces el alma de Cristo fue divinizada con esa transformación. Y por tanto la naturaleza humana de Cristo, las operaciones de su alma, el entender y el querer, fueron elevados al plano de la vida íntima con Dios. Y por eso las operaciones de entender y de amar de Jesucristo tienen perfecta connaturalidad con su condición de Hijo eterno del Padre. Cristo está lleno de gracia. Y dice San Juan en su primera carta, en su primer capítulo del Evangelio, de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces la gracia y los dones han sido otorgados a Cristo, no solo porque Él es el Hijo eterno del Padre, sino porque Él es el nuevo Adán y la cabeza de la iglesia. Entonces hablamos de una gracia capital, es decir, de una gracia en la cabeza, que no es una gracia distinta de la gracia personal de Jesús, sino que es un aspecto de esa misma gracia que subraya la acción santificadora de Cristo cabeza sobre los demás miembros de la iglesia. Ok, entonces ahora vamos a las preguntas. Todo lo que quieran preguntar, voy a quitar las diapositivas. Vamos a ver qué dudas tienen. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, Willy. Una pregunta, si me queda claro, usted me aclara. Sí. El alma es entonces es parte exclusiva del hombre, no de Dios. El alma es parte de la naturaleza humana, es la parte espiritual de la naturaleza humana. O sea, Dios no podemos teorizar. El alma no es parte de Dios, es Okay. Creación inmediata de Dios para cada persona. Ok, gracias. Muy bien. Pero sí existe una unidad, ¿verdad, padre? Perdón. Hay una unidad, es inseparable, y cuando el alma se separa del cuerpo por la muerte, en ese momento empieza la descomposición, porque rota la unidad, ya el cadáver no puede hablar, no puede expresarse, no puede reaccionar, no se puede emocionar, y empieza a descomponerse el cuerpo. Pero yo decía, unidad con Dios siempre va a estar ahí.
Bueno, tiene vocación a la unidad con Dios, así es. Gracias. Y obviamente el alma no se destruye. Gracias, don Mario. Bien, Freddy. Don Mario, Sí, Freddy. aquí le habla Miguel. Oh, hola, Miguel. Sí, dime. ¿Los concilios tenían el poder de poder cambiar o poder decidir o definir esas situaciones, don Mario? Los concilios solo pueden interpretar la Sagrada Escritura, pero no la pueden cambiar. Pueden aclarar que alguna cosa que un grupo sostiene es errada, pero no pueden cambiar la Biblia, no pueden cambiar la revelación. Ok. Ok, muy bien. Sí, Freddy, buenas noches. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo podemos distinguir, ya que a veces leemos alma o leemos espíritu, Sí. para distinguir claramente en qué consiste cada una? Sí, pues es que el alma tiene una vida espiritual. Por eso cuando se habla de alma, cuerpo y espíritu, se está hablando de la parte espiritual, alma, de la vida de esa parte espiritual, espíritu, y del cuerpo, a través del cual se manifiesta esa vida espiritual. Están enlazadas. Están enlazadas y en la actualidad el hombre, para poder conocer las cosas de Dios, tiene que partir de lo visible. Por tanto, lo que ve con los ojos del cuerpo, lo que oye con los oídos del cuerpo, todo eso procesado le ayuda a entender lo que la Sagrada Escritura dice sobre Dios. Y la vida espiritual es justamente la vida del alma en la que requiere también que el cuerpo participe. Mira, y por eso es que se nos pide cuando estamos en misa que el cuerpo participe poniéndose de pie, sentándose, poniéndose de rodillas, porque el cuerpo ha de expresar también aquella vida que está en el alma. Y cuando hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, estamos expresando que creemos con toda el alma que Dios es uno y trino. E invocamos a la Trinidad en el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Y para eso hacemos la señal de la cruz, nos santiguamos. Gracias, don Mario. Ok, y si nos persignamos, hacemos 3 cruces, una en la frente, otra en los labios y otra en el pecho. Por tanto, 3 veces invocamos a la Trinidad. Muy bien. Gracias, don Mario. Perfecto. Sí, Juan Miguel. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Entonces, si el alma cuando deja el cuerpo, ¿por qué le seguimos rezando? ¿Por qué tenemos esta parte de tener el cuerpo presente, misa de cuerpo presente, si ya no hay alma, ya no es templo del Espíritu Santo? Sí, lo que pasa es que honramos el cuerpo de los difuntos con la cristiana sepultura precisamente porque fue templo del Espíritu Santo. Y ese es el motivo por el cual se le asperge con agua bendita y se inciensan sus restos mortales, porque fue templo del Espíritu Santo. Pero luego no sabemos el momento exacto en que el alma se separa del cuerpo. Interesante. Gracias, padre. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya ven ustedes como todos los privilegios de la Virgen Santísima están dados por Dios en relación precisamente a su condición de Madre de Dios. Bueno, entonces si no hay más dudas, terminamos rezando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Gabriel,
ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Santa María, esperanza, nuestro asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a todos.